¿cuál es el encuentro más aterrador que has tenido con un extraño? Bienvenidos a otro vídeo de historias aterradoras de encuentros con extraños. Hace igual un mes que no grabo uno de estos vídeos y la verdad es que no sé por qué, se me ha pasado por completo. Me he concentrado mucho en los casos y se me ha pasado buscar historias para este tipo de vídeos. Pero bueno, como ya hace un mes y pico que no grababa ninguno, tengo muchas ganas de leer las historias aterradoras de hoy. Si eres nuevo, este es un tipo de vídeos en el que cuento historias aterradoras que le han sucedido a gente con extraños que las han contado en Reddit. Yo las cuento en tercera persona mientras me maquillo. Así que es un vídeo de maquillaje y misterio. Antes de empezar, también voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram, mi TikTok. También os dejo el podcast Paranormalmente Hablando, donde contamos muchas más de estas historias, pero yo junto a Alejandro en lugar de yo sola maquillándome, para que os paséis por ahí si os quedáis con ganas de escuchar más historias. También en el podcast él sube historias solos en vídeos muy largos, que son vídeos perfectos para ponerte para ir a dormir o mientras estás haciendo algo, porque es tipo, eso sí que son vídeos tipo podcast. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, déjame un me gusta, dejo este vídeo en la lista de reproducción donde están todas las partes anteriores a este vídeo. Ya empecemos con estas historias aterradoras. La primera historia que vamos a contar hoy tiene como título "Alguien está enviando flores y regalos extraños a nuestra casa". Quien nos cuenta esta historia, Hannah, ha empezado a sentirse muy inquieta por todo lo que ha pasado últimamente en su casa. Hace 2 semanas, su madre, a quien vamos a llamar Betty, empezó a recibir envíos de una floristería local con mensajes enigmáticos y no tiene ni idea de quién los envía. Lo primero que llegó a la puerta de su casa fue un ramo de flores con una nota que decía: "¿Estas huelen mejor?". Ella le preguntó a su pareja, Jesús, pero él le dijo que él no las había encargado. Y en efecto, Betty recibió flores de un completo desconocido, lo que en sí no era algo malo, pero la nota rara y sin conexión hizo que todos se sintieran algo incómodos. Hannah asegura que su madre no tenía ni idea de quién podía ser ni qué significaba la nota que decía "estas huelen mejor". No había ningún tipo de contexto, aunque sonaba como una broma interna que Betty debería entender, pero absolutamente para nada la entendía ni sabía de dónde venían estas flores, quién las enviaba. Se lo mencionaron al padre de Hannah y a los amigos cercanos de la familia, pero nadie tenía ni idea, nadie había enviado ese ramo. Betty decidió llamar a la floristería y le dijeron que no podían revelar de quién venía ese ramo de flores, esa nota, y que no le podían dar ningún tipo de información. Pasaron muy pocos días antes de que Hannah recibiera un mensaje de su madre mientras estaba en el trabajo, diciéndole que acababa de recibir otro ramo con chocolates y una nota que decía: "botones blancos, azules, rojos y verdes cayendo de un árbol". Al menos la primera nota tenía algo de sentido, "estas huelen mejor", pero esta segunda nota era completamente extraña. Al día siguiente pasó algo muy raro. Hannah prefiere no especificar, pero su madre tiene el apellido de un personaje histórico y como un ejemplo nos pone el apellido de Lincoln. Pues bien, por la mañana recibió un paquete de Amazon, lo abrió y era un libro sobre el personaje histórico con su apellido, como un título que decía "¿Has oído hablar de Lincoln?". Era un libro infantil y teniendo en cuenta que tanto Hannah como su hermano menor son adultos, no había ningún tipo de razón para un regalo así, no había niños en la casa. Hannah cuenta que es una mujer de 20 y tantos años y que hace poco volvió a vivir con su madre y su hermano por motivos económicos para recuperarse y pagar su divorcio. Su hermano trabaja en el turno de noche, así que por las noches solo están en la casa Hannah y Betty, y es cuando más les preocupa que pueda pasar algo por las noches, evidentemente. Por ahora no se les ocurre ninguna razón por la que alguien haría algo así sin decir nada, a menos que sea un pervertido. El
El primer regalo fue extraño, el segundo comenzó a ser inquietante, pero el libro infantil fue directamente ya espeluznante. Una cosa es enviar flores, pero quien quiera que haya sido, se tomó la molestia de conseguir un libro con el apellido de Betty por Amazon. Lo que más molesta e inquieta a Hannah es que no pueden hacer nada más que esperar a ver si no llegan más regalos o si la cosa se pone más espeluznante. Se siente impotente y la idea de quedarse solas en casa le aterra. Cuenta que en el momento que estaba escribiendo este post, porque luego hay más actualizaciones, cuenta que de momento no había pasado nada más, pero con un acosador enviando regalos es difícil que se sintieran seguras. Si la persona que está haciendo esto tiene malas intenciones, sabe dónde viven, sabe el nombre, apellido de la madre. Jesús, la pareja, se queda en la casa los fines de semana, así que esos días se sienten mucho más seguras. Pero entre semana están completamente solas. Aparte de eso, Hannah no tiene ni idea de quién es ni por qué hace eso, pero tiene un mensaje para el acosador. Dice: a quien quiera que esté enviando flores y regalos con mensajes raros a mi casa, mejor no nos encontremos. Y ahí parecía que terminaba este post, porque todos estos posts de Reddit terminan con esta frase de a tal no nos encontremos. Sin embargo, hay una actualización que cuenta lo siguiente, que hizo 2 días después. 2 días después, Hannah hizo la primera actualización contando que al parecer Betty le dijo que intentó hablar de nuevo con ProFlowers, la empresa que había hecho las 2 entregas de los ramos de flores, y otra vez se negaron a darle información. Le dijeron con estas palabras: es la ley. Esto puso furiosa a Hannah, con buena razón, sinceramente, porque imaginaros estar recibiendo mensajes que ya empiezas a... O sea, evidentemente piensas que es un acosador, nadie de tu entorno te está enviando esos regalos, la persona te está enviando regalos, o sea, imaginaros estar en la situación, que os empiezan a llegar cosas raras a vuestra casa como regalos, no es nadie de vuestro entorno, te das cuenta de que saben el apellido de tu madre, no sabes si te... O sea, la persona sabe dónde vives, quién eres, es espeluznante todo el tema. Y que en la floristería de donde la persona ha hecho los envíos, tú le expliques la situación de que no es nadie de tu entorno que te está enviando eso y no te quieran dar información, evidentemente enfadaría a cualquiera. Betty acababa de decirles a los de la floristería que se sentía en peligro por los regalos de un acosador, y ProFlowers se hizo de oídos sordos. Hannah trabaja en un call center manejando las cuentas de ahorro para la jubilación de los empleados y dice: esa es la ley y un serio asunto financiero que debe ser privado, no unas malditas flores, en especial cuando la persona que la recibe siente que está en peligro. Hannah entiende que cada empresa tiene su propia política, pero ¿qué política más tonta? Es una estupidez y está segura de que ellas no pueden ser ni las primeras personas ni las últimas a las que les pasa esto. Aquí terminaba de nuevo este post, pero vuelve con otra actualización. Pocos días después, siguiendo los consejos que le dejaron algunos usuarios de Reddit en este post, Hannah y su madre decidieron llamar a Amazon para tratar de que ellos las ayudaran, ya que la floristería no lo hacía, porque de Amazon también llegó ese libro. El representante dijo que no estaba seguro de si podían revelar de quién provenía el paquete, pero no se negó del todo. Dijo que se comunicaría con su supervisor para ver si era posible hacer algo y les pidió que enviaran una foto de la etiqueta por correo electrónico para verificar si el nombre y la información estaban restringidos. Mientras todo esto sucede, tanto Hannah como Betty siguen alerta. Toda la situación sigue siendo alarmante, aunque no hayan recibido más paquetes ni regalos. No tienen armas ahora mismo, pero ambas duermen con un bate al lado de la cama, solo por si acaso. Jesús pasará el fin de semana con ellas y así podrán descansar un poco los próximos días. Aquí terminaba este tercer post y vuelven con otra actualización que cuenta lo siguiente. Hace pocos días, Hannah hizo la última actualización explicando que tuvo que llamar a la policía local, ya que sintió que alguien estaba mirando por la ventana de su casa. Por desgracia, cuando la patrulla llegó, no encontraron a nadie y no hay más novedades hasta el momento sobre todo este incidente, pero piensan comprarse una cámara de exteriores igual que su vecino y mientras tanto siguen esperando respuestas de Amazon. Hannah admite que su salud mental está sufriendo mucho por el estrés, incluso está teniendo trastorno de estrés postraumático, ya que toda esta situación surgió en uno de los momentos más estresantes de su vida, que se estaba divorciando y todo eso, y asegura que está tomando las medidas necesarias para protegerse, pero no puede hablar de ello. Dice que es demasiado y termina
termina diciendo: ahora mismo me vendrían bien las buenas vibras y que todos nos tengan presentes, por favor. Por desgracia no vimos actualizaciones de esta historia, por lo que no sabemos qué más sucedió con Hana y su madre. Si en algún momento hay alguna actualización de qué más pasó, la traeremos en otro vídeo de estos. La siguiente historia tiene como título Casi me atrapa el violador de la ciclovía y cuenta lo siguiente. La protagonista de esta historia, que llamaremos Julia, fue a la Universidad de Buffalo cuando salió del instituto a principios de la década de los 2000. En aquel entonces el mundo online era un poco como el viejo oeste y debías investigar mucho más para encontrar información específica. No bastaba con una búsqueda rápida en Google. Ahora mismo tenemos toda la información al alcance, pero tenemos que recordar que hay épocas en las que no podías encontrar ningún tipo de información como se puede encontrar ahora. Por ello, era mucho más fácil para las universidades ocultar o manipular las estadísticas de delincuencia en el campus para quedar mejor ante los estudiantes. Julia, por ejemplo, cuenta que estuvo durante un mes o dos antes de su primer año en orientación y una de las presentaciones multitudinarias a las que asistió era sobre la seguridad en el campus. Los asistentes de orientación, estudiantes del último año con caras alegres, les aseguraron que el campus norte estaba en la ciudad más segura del país en aquel momento, que es Amherst, Nueva York, y de que el único asesinato en la historia reciente había ocurrido 9 años atrás, que fue el desafortunado caso de una estudiante llamada Linda Yalem, asesinada en el carril bici del campus a primera hora de la mañana. Sin embargo, ese era un final que le aseguraron a Julia y a todas las nuevas estudiantes que podía evitarse simplemente no recorriendo la ciclovía solas. No se me hace muy esperanzador empezar en una universidad, en el campus, y que lo primero que me digan durante los primeros 2 meses en orientación sea sí, asesinaron a una chica aquí en el carril bici, pero bueno, puedes evitar que te pase lo mismo si no vas a esta zona. Lo que convenientemente no revelaron fue que el asesino de Linda no había sido capturado. Y segundo, Linda Yalem no había sido la única víctima de un violador en serie y posteriormente asesino en serie, ya que el asesino de Linda llevaba al menos 25 años activo en la zona, en el centro de Buffalo y en las apartadas ciclovías de los suburbios de Buffalo. En retrospectiva, si esta información hubiera sido tan accesible como lo es ahora, probablemente Julia se habría salvado de contar esta historia del encuentro más escalofriante de toda su vida. 3 años después del primer año de curso, Julia era una veinteañera muy deprimida que luchaba con su identidad sexual y la reacción de sus padres en una época mucho menos tolerante que la actual. Había dejado los estudios y para no estar en su casa con sus padres se mudó con una mujer llamada Gaby que le prometió el mundo entero. Pero no fue así, no le dio el mundo entero. La misma noche que se mudaron juntas, su relación terminó. Gaby resultó ser una delincuente que vació las cuentas bancarias de Julia y hacía lo mismo con todas las chicas vulnerables con las que se encontraba. Julia admite que era una joven infeliz, desesperada por amor y un sentido de pertenencia, incluso si esto la perjudicaba. A pesar de los muchos gestos crueles e hirientes de Gaby, siguió adelante con ella con la esperanza de que cambiara y cumpliera sus promesas. Una noche de julio, esa esperanza se desvaneció porque Julia estaba en Roxy's Green Room, un bar y club lésbico al que muchas chicas, incluyendo Julia, acudían en masa por la noche para sentir que pertenecían a una comunidad y con suerte encontrar a alguien especial. Como esto último no le estaba dando resultados y como aún no sabía qué clase de persona era realmente ni siquiera ella, seguía enganchada a Gaby. A Gaby le gustaba hacer love bombing para mantenerla aferrada a la esperanza de estar juntas, le prometió que irían juntas a Roxy's para hablar, pero lo que se suponía que iba a ser una cita romántica se convirtió en una dolorosa pesadilla cuando Gaby llegó al bar junto a su ex
e ignoró a Julia por completo. Julia estaba tan herida y disgustada que se fue sola a la 1 de la madrugada, sin pedirle a nadie que la llevara a casa. Aunque el apartamento de sus padres en Delaware no estaba demasiado lejos de Roxy's, ella estaba tan cargada de emociones que caminó furiosa por la acera de Main Street, avanzando contra el tráfico para ver quiénes venían en sentido contrario, pero ignorando completamente una regla que conocía bien por todos sus años viendo programas forenses. Si eres mujer, no salgas sola de un bar por la noche, especialmente si te vas a ir caminando. Julia estaba a mitad de camino a casa cuando un sedán verde oscuro empezó a acercarse a ella. No le dio importancia hasta que el coche aminoró la marcha muy cerca de ella. Dentro había un hombre blanco de mediana edad, con el pelo oscuro y, lo más importante, una mirada que lo delataba. No parecía tener buenas intenciones y eso a Julia le dio escalofríos. Sin embargo, ella estaba acostumbrada a que los hombres fueran unos cerdos. Había recibido piropos por obreros de la construcción del centro cuando ella y su exnovia se besaban y soportó todo tipo de insinuaciones indeseadas, explícitas y torpes por parte de chicos en la universidad. Así que no le prestó mucha atención, más allá de la irritación que le producía que un tipo que podía ser su padre perfectamente la mirara de la manera que la estaba mirando mientras ella caminaba. Julia reanudó su caminata, intentó olvidar al sujeto y por un rato lo consiguió, pero la paz no duró. Unos 5 minutos después volvió a ver un coche verde familiar acercarse de nuevo. Era el mismo sedán verde. Esta vez el tipo tenía la ventanilla un poco bajada y gritó «Oye», haciéndole señas de una forma que la hizo preguntarse si la consideraba una prostituta. Eso sí que la indignó, cuenta, porque a pesar de sus recientes luchas de identidad y el consiguiente desorden de su vida, siempre fue una buena chica. Ella le lanzó una rápida mirada de fastidio a aquel hombre para informarle que a pesar de la ropa ligeramente reveladora que llevaba, se estaba equivocando y luego lo ignoró, concentrándose en continuar su camino hacia casa. Pero el tipo avanzó a toda velocidad y volvió a dar la vuelta. Parece que él constantemente pasaba por delante de ella, donde podía daba la vuelta, volvía y así. En ese momento estaba claro que este hombre la estaba siguiendo y vigilando, como un ladrón vigila una casa. Eran los años 2000, así que no existía Uber, ni siquiera había un uso generalizado de los móviles y no había ni un solo taxi pasando por la avenida. Existía el transporte público, evidentemente, pero era escaso y no funcionaba cerca. Era una situación bastante desafortunada porque por las calles de Main Street, que eran muy largas, era muy difícil escapar, desviarse por algún sitio. Julia revisó rápidamente su lista mental de consejos de seguridad inspirados en series de crímenes. Pensó la siguiente lista. Consejo número 1, llegar a un negocio abierto, informar al dependiente, que llame a la policía y quedarse quieto. Entonces el tipo se rendiría o lo atraparían. Ella intentó acercarse a una tienda de conveniencia cercana donde había comprado cigarrillos esa misma noche, pero se encontró con que estaba cerrada. Miró a su alrededor buscando ver algo más, un bar, una gasolinera, cualquier cosa, pero la calle estaba llena de edificios de ladrillo con las persianas bajadas, no había movimiento, no había tiendas abiertas, no había absolutamente ningún sitio al que podía acudir a pedir ayuda. Entonces aparecieron las luces delanteras del sedán verde de nuevo. El tipo esta vez redujo la velocidad al acercarse, pero su actitud había cambiado. Extendió la palma de su mano con impaciencia, como si no pudiera entender por qué Julia lo rechazaba, y le gritó «¡Vamos!». Tenía el rostro rojo, reflejando frustración e ira acumuladas. Julia se mantuvo en la acera y lo ignoró, pero esta vez estaba realmente conmocionada y asustada, evidentemente. Este hombre estaba insistiendo en... Vaya, prácticamente daba todas las señales de que estaba a punto de secuestrarla. Enfadado, el hombre pisó el acelerador y se fue a dar la vuelta de nuevo. Ahora Julia sabía que estaba realmente en problemas. No era un hombre que la iba a dejar en paz. Su agresividad iba en aumento y tenía mucho miedo de que el siguiente movimiento de ese hombre fuera
sacarla de la acera y meterla en su coche a la fuerza. Así que a partir de ahí, Julia no sabía qué hacer. Rebuscó en su memoria consejos de seguridad qué hacer en ese momento, en un momento así, y recordó que hacerse imposible de ignorar era una buena manera de conseguir ayuda. Así que corrió al centro de la calle principal y empezó a gritar, a agitar sus brazos frenéticamente, intentando llamar la atención de cualquier coche que pasara. Me parece muy buena idea eso, o sea, cuando estás en peligro, me parece muy buena idea empezar a montar un show. O sea, creo que es una de las mejores ideas no pasar desapercibido, que se entere todo el mundo de que estás en peligro. Pasó el primer coche, pasó el segundo, nadie se paraba y el terror en Julia era palpable. Comenzó desesperadamente a ver que nadie se detenía y conocía la historia de una chica llamada Kitty Genovese, que fue abandonada a su suerte por una multitud que escuchó el ataque y sus gritos de socorro, pero no hicieron nada. Eso es una realidad, a veces piensas en pedir ayuda, pero la gente no hace nada. Sin embargo, me parece muy buena idea liarla, ¿sabéis? Si te encuentras en peligro, tienes que liarla y montar un show, un espectáculo. Así que recordó esta historia de Kitty en el que nadie intervino a pesar de que había mucha gente escuchando sus gritos. De hecho, el asesinato de Kitty Genovese es famoso porque a pesar de que hubo muchos testigos, nadie hizo nada, se le conoce por esto. Y Julia se preguntó, ¿seré yo la siguiente víctima del efecto espectador? Con un final prematuro, debido a la indiferencia, empezaba a perder la esperanza, nadie la ayudaba, pero de repente una camioneta se detuvo. Ella describe que era una camioneta con 4 hombres negros adentro y los describe como con aspecto intimidante. Cuenta que como mujer blanca se sintió aliviada, tenía entendido que las estadísticas dicen que los depredadores sexuales tienden a acosar a mujeres de su misma etnia. Cierto o no, en la cabeza de Julia todo era un juego de números y esa camioneta llena de hombres era exponencialmente más segura que ese acosador solitario en el coche verde. Se arriesgó, como ellos pararon, ella les contó rápidamente lo que estaba pasando, que había un coche verde que no paraba de dar vueltas por la manzana siguiéndola y les rogó que la llevaran hacia su casa. El conductor le preguntó si tenía dinero a cambio del favor. Ella le dijo que no. Entonces el conductor le preguntó si tenía cigarrillos. Julia cuenta que puede que sea de las pocas personas que fumar le haya salvado la vida. Cuenta que luego abandonó el hábito, pero ella fumó durante un tiempo, en especial cuando frecuentaba estos bares en Nueva York. En esa época todavía se permitía fumar en interiores. De vuelta a la historia, Julia dijo, sí, acabo de comprar un paquete y te lo puedes quedar entero si me llevas a casa. Es cierto que al principio le molestó un poco que el conductor le pidiera algo a cambio de ayudarla, pero bueno, ella pensó, yo tengo un paquete de Marlboro, ellos tienen un coche. Y tras pensarlo un par de segundos, que a Julia le parecieron una eternidad, el conductor accedió y uno de los tipos de atrás le abrió la puerta lateral y salió para que ella pudiera sentarse detrás del conductor. Mientras la puerta de la camioneta se cerraba, Julia vio por la ventana el coche verde pasar sigilosamente junto a la camioneta y le dijo a los del coche que miraran el coche verde para demostrarles que era totalmente verdad lo que les estaba contando. Hasta el día de su muerte cuenta Julia que recordará la mirada de ese hombre, una mirada de ira. Ella se sintió realmente segura en el coche rodeada de hombres jóvenes y de aspecto rudo y por eso miró directamente a los ojos de aquel tipo. Una parte de ella estaba aterrorizada y con razón, pero otra quería mirarlo directamente, desafiante y decirle con la mirada, me he escapado de ti, he ganado. Al sujeto se le veía furioso. Cuenta que sus ojos eran completamente negros, como los de un gato, pero sin ese toque juguetón, sino que eran los ojos de un cazador puro y duro. Y la sensación que le dio verle los ojos a ese hombre, la sensación de veneno que emanaba de sus ojos, le dejó muy claro a Julia que tuvo mucha suerte de encontrar a alguien que la ayudara. Después de unos segundos y sin decir nada, el sedán verde se alejó, la camioneta también comenzó a moverse, comenzaron a conducir para llevar a Julia a su casa. Los chicos condujeron por rutas menos directas para asegurar
asegurarse de que el sedán verde los perdiera de vista y tras un paseo rapidísimo con frecuentes miradas hacia atrás, la dejaron en casa de sus padres, con un paquete de cigarros menos, pero viva y en una pieza. Lo primero que hizo al entrar fue revisar todas las cerraduras de absolutamente todo. Sus padres no estaban en casa en ese momento. Después la adrenalina comenzó a disminuir y el miedo se apoderó de ella. Estaba tan aterrorizada de que el hombre del sedán verde estuviera por la zona que cogió el teléfono inalámbrico y se tumbó completamente en el suelo de la sala de estar durante horas para no ser vista desde ninguna ventana. Mientras estaba allí llamó a la policía de Buffalo y les contó su aterradora historia con todo detalle posible. Consciente de que la frecuencia de los crímenes de odio contra la comunidad LGBT de aquel entonces, le dijo a la policía de Buffalo que creía que ese hombre podría estar rondando cerca de Roxy's, el bar donde había estado, con la intención de acosar a mujeres que andaban por la calle. Cuenta que 4 años después se mudó a Chicago con su entonces novia Sarah. Durante casi la mitad de esos 4 años extrañó mucho su hogar, nunca había vivido en otro sitio que no fuera su natal Nueva York, y sin embargo se fue a Chicago sin conocer a nadie más que a Sarah, que no era precisamente una persona empática, lo que acentuaba más la sensación de aislamiento. Lo sobrellevó manteniéndose al día con las noticias del norte del estado de Nueva York para sentirse un poco menos lejos de casa. Una fría mañana de mediados de enero de 2007, Julia estaba en su ordenador mirando titulares de su estado natal cuando apareció uno que llamó su atención de inmediato. Arrestan al violador de la ciclovía. Para ese entonces ella conocía bien el apodo. Internet se había convertido para ese entonces ya en un depósito de conocimiento maravillosamente organizado y a pesar de la falta de transparencia de su universidad, Julia se familiarizó con el misterioso violador de la ciclovía del que le habían hablado. El violador de la ciclovía era Artemio Sánchez, un puertorriqueño de mediana edad que entrenaba los equipos deportivos de sus hijos y era conocido cariñosamente como Tío Al en su barrio. Como muchos otros asesinos, se disfrazaba de ser un buen sujeto con su participación comunitaria y su presencia simple y bonachona. Se estima que el hombre fue responsable de entre 9 y 15 violaciones en la zona de Buffalo desde 1975 y había confesado 3 asesinatos: el de Linda Yalem en 1991, un segundo asesinato en 1992 y un tercero ocurrido tan solo 3 meses y medio antes de su captura. Julia sintió que el corazón se le atascó en la laringe y se le hundió en el estómago a la vez, todo al saber que este hombre vivía en Buffalo y al saber también que uno de los cotos de caza favoritos del asesino eran las calles cercanas a Roxy's. Darse cuenta de que aquella noche saliendo del bar se había cruzado con alguien mucho más peligroso de lo que creía la hizo sentirse enferma de inmediato. El artículo no tenía fotos de Sánchez, pero la sensación de malestar le impulsó a buscar una foto de ese hombre. Era casi como si supiera lo que vería incluso antes de mirarlo. Buscó el nombre en Yahoo, que en 2007 todavía era una forma respetuosa de buscar información en internet, y se sintió horrorizada, aunque no se sorprendió, al ver esos mismos ojos negros de depredador desalmado que vio 4 veces aquella noche de julio en Buffalo cuando salió de Roxy's. La cronología encajaba perfectamente. Julia también comenzó a entrar en el perfil de las víctimas del asesino y literalmente tuvo un encuentro cercano y potencialmente mortal con Artemio Sánchez, el violador de la ciclovía, también conocido como el asesino de la ciclovía. Julia asegura que sabe bien que fue él y que nunca la convencerán de lo contrario. Aunque muchas de las violaciones prescribieron, Artemio Sánchez se declaró culpable de los 3 asesinatos y fue condenado a entre 75 años y cadena perpetua, por lo que jamás saldrá de prisión. Julia termina con una dedicatoria muy apropiada para Artemio. En esencia, no volverás a salir al exterior a menos que estés en una bolsa para cadáveres. Así que, violador de la ciclovía, aunque seas pasto de los gusanos, mejor no volvamos a vernos. Este tipo de historias me parecen de lo más aterradoras. No hace mucho también hice un vídeo de este tipo en el que contábamos otra historia de una mujer que casi fue asesinada por el
asesino del impermeable amarillo, y de verdad que son historias muy aterradoras, y a veces me gustaría dedicarles un solo vídeo a estas historias de encuentros con asesinos seriales, porque darte cuenta de que que haya personas que puedan explicarnos que sobrevivieron a un asesino que podemos buscar en Google y ha cometido un montón de asesinatos, y darte cuenta de que hay gente que ha sobrevivido a ellos, es aterrador. O sea, es muy buena la noticia de que han sobrevivido a asesinos seriales, pero es aterrador pensar en que una persona se ha salvado literalmente de ser asesinada. La siguiente historia se titula Un cliente furioso me acosó en su camioneta. Cuando tenía 21 años, Amanda vivía en una pequeña ciudad del medio oeste de los Estados Unidos. No tenía coche ni moto y apenas le alcanzaba el dinero para el transporte público. Por suerte, su trabajo no quedaba muy lejos de su casa, apenas a 1 kilómetro, así que podía usar su bicicleta para dirigirse al trabajo y volver a casa. En aquel entonces cuenta que trabajaba a tiempo completo en una tienda de baterías, electrónica, iluminación y reparaciones. Como mujer en un sector dominado por hombres, Amanda solía ser víctima de actitudes bastante machistas por parte de clientes que creían saber más, que pretendían explicarle cosas que ella ya sabía, cuestionaban lo que ella recomendaba e incluso le pedían rebajas basándose en información falsa, asumiendo que ella era una ignorante en el tema y que sería fácil de engañar y manipular. Muchas veces tuvo que mantenerse firme y alardear de sus conocimientos en temas de electrónica, y gracias a esta disposición que tenía para aprender y a su cercanía con el trabajo y sus conocimientos, el gerente le pedía que trabajara casi que a cualquier hora y casi siempre sola. Por suerte, aquella noche no fue el caso, no estaba sola. Un compañero que se llamaba Sam, un año mayor que ella, trabajaba a tiempo parcial en esa misma tienda. En ese momento él y Amanda tenían una amistad estrecha y se apoyaban mutuamente cuando estaban agotados o si alguno necesitaba que lo cubriera el otro. Esa tarde Sam recibió una llamada para la posible reparación de un smartphone y no estaba 100% seguro de si era un teléfono que pudiera reparar, así que le pidió al joven que llamó que pasara a consultarlo presencialmente. La joven aceptó y dijo que enseguida pasaría. Dijo que llegaría sobre las 5:30. Ese día se suponía que Amanda saldría a las 6, así que ese día a las 6 ella tenía que estar en la parada de autobuses, porque ese día tenía que llegar temprano a casa, ya que el clima era ventoso, había lluvia y no quería coger la bici. Poco antes de las 6, la joven de unos 20 años entró en la pequeña tienda y entró con una actitud frenética y se la veía aterrorizada. Amanda estaba en el mostrador cambiando etiquetas viejas y haciendo mantenimiento general, y se acercó a la chica preguntándole qué le pasaba, que la podían ayudar, pero la chica dijo que no le pasaba nada. Solo la miró fijamente a los ojos y le preguntó si Sam estaba ahí, que había hablado con él por teléfono. Sam en ese momento estaba en el baño de la parte de atrás de la tienda. Amanda le dijo que estaba ocupado y que ella estaba dispuesta a ayudarla. Esta chica, a la que llamaremos Leah, le entregó su teléfono barato y destrozado, y las habilidades de Amanda como atención al cliente no la habían preparado para lo que estaba a punto de escuchar. Leah le dijo que su novio estaba esperándola en su camioneta roja en el pequeño estacionamiento frente a la tienda y que estaba muy enfadado con ella y le había destrozado el teléfono. Le destrozó el teléfono cuando ella intentó llamar a su hermana esa tarde. Amanda le quitó la protección trasera e intentó investigar el modelo para ver si podía reparar la pantalla. Iba a devolverle el teléfono, pero Leah no lo cogió. Más bien le devolvió una mirada suplicante. Entonces empezó a escucharse una bocina de la camioneta. Amanda le dijo que no podía ayudarla porque no tenía en ese modelo una pantalla en ese modelo de teléfono, pero que intentara llamar al servicio de reparación de la competencia, que estaba más adelante. De repente Leah comenzó a llorar y Amanda se asustó, no dejaba de mirar hacia atrás, el claxon no paraba de sonar, Leah temblaba de miedo y al fin Amanda entendió que estaba frente a una situación de violencia doméstica y supo lo que estaba viviendo esa chica. Apartó de la mirada de Leah e intentó buscar una pantalla en repuesto en el sistema por segunda vez, pero sin éxito. Levantó la vista del ordenador y vio la figura sombría de un joven paseándose frente a la tienda. En parte Amanda
Amanda se alegró de que el claxon parara, pero estaba cada vez más alterada. Le susurró a Leah si necesitaba que llamara al 911. Leah golpeó el mostrador con las manos y le dijo que no podía hacerlo y le rogó que no lo hiciera. En ese momento Sam salió de la parte de atrás y le preguntó a Amanda quién tocaba la bocina frente a la tienda tan frenéticamente. No parecía muy preocupado porque a menudo a la tienda iban personas mayores, granjeros y discapacitados que tocaban la bocina para que ellos los ayudaran a cargar los núcleos de las baterías de sus coches, y pensó que era una de esas situaciones, pero por las caras que tenían Leah y Amanda supo que algo malo estaba pasando. El joven, el novio, dejó de pasearse por fuera y empezó a golpear la puerta principal. Sam le quitó el teléfono de las manos a Amanda y le dijo que se pusiera detrás de él. Amanda describe que Sam en su tiempo libre hacía culturismo, era un chico asiático bajito y corpulento. Amanda se describe a sí misma como bajita, obesa y amable, y sabía que no podía pelear con un cliente y que Sam tampoco podía hacerlo. No por razones físicas, sino porque perderían su empleo. El joven abrió la puerta de golpe y el viento la mantuvo abierta. Tenía una mirada frenética y odiosa, y Amanda lo describe como que se le veía que era un depredador total. Era delgado y musculoso, de 20 y tantos años, y estaba empapado por la lluvia. Cogió el teléfono roto del mostrador y se llevó a Leah mientras la insultaba, tanto a Leah como a Sam y a Amanda. Amanda solo sintió lástima por la chica, que fue arrastrada por el chico hasta afuera y se subió al coche con él. Sam y Amanda se quedaron en silencio absoluto hasta que Sam reaccionó. Corrió hacia la puerta principal y la cerró con llave. Amanda le dijo a Sam que llamaran al gerente y eso hicieron, mientras Amanda vio que el hombre había movido la camioneta justo frente a la puerta del negocio y los estaba observando desde la camioneta. O sea, el joven con Leah no se había ido, se quedó ahí parado observando a Sam y a Amanda desde la camioneta. Amanda empezó a preocuparse por cómo los estaba acechando y ella tenía que irse a casa. El último autobús pasaba a las 6:40 y si salía se encontraba directamente con él. Decidieron esperar y eran las 6:25 cuando finalmente el joven decidió arrancar su camioneta e irse. Amanda le dijo a Sam que saldría a las 6:30 para llegar sana y salva a la parada. Sam abrió la puerta, ella se subió a su bici y pedaleó con más fuerza de la que jamás imaginó. La tienda estaba en una zona comercial industrial en las afueras del pueblo, así que podemos imaginar que no había casi nadie, porque además estaba lloviendo muchísimo. Mientras ella intentaba salir del aparcamiento, vio la camioneta roja dando vueltas alrededor de una tienda de bocadillos que estaba al lado de la tienda de electrónica. La carretera tenía 2 carriles en cada sentido y Amanda cometió una enorme imprudencia por el medio y pedaleó directamente hacia la carretera sin mirar hacia los lados. Por suerte ni iban ni venían muchos coches, así que pudo cruzar la calle sin demasiada dificultad, pero en retrospectiva eso fue bastante peligroso. Cuando estuvo al otro lado de la carretera, saltó de la bici y la tiró encima de la acera, evitando una zona de hierba mojada. Después cogió con fuerza la bici y trotó rápidamente hasta la parada de autobús. La camioneta roja de repente entró en el estacionamiento y se puso en el carril más cercano para poder pasar frente a Amanda. Era como un depredador acechándola, dando vueltas alrededor del estacionamiento como queriéndola intimidar. Un par de coches entraron por la entrada izquierda del estacionamiento. Había un poquito de gente por la zona, pero eso no la hacía sentirse mejor ni más segura. Cuenta que casi se desplomó en la parada de autobús cuando sintió su teléfono vibrar. Cogió el teléfono y era Sam. Ella se apoyó en la bicicleta para contestar la llamada y Sam le dijo que la estaba mirando desde la tienda, y aunque tenía una pareja de ancianos en la tienda a los que estaba ayudando, no permitiría que el tipo le hiciera daño y que supiera que la estaba mirando. La camioneta roja daba vueltas una y otra vez alrededor de donde estaba Amanda, pero por suerte el autobús llegó a las 6:38, un par de minutos antes. Colgó a Sam, ató la bici en el portabicicletas y subió al autobús. Cuando se sintió segura, se giró hacia la ventana y vio que la camioneta roja de nuevo giraba a la izquierda para entrar en el estacionamiento del centro comercial. Amanda por fin pudo bajar la guardia, se sentó con las manos temblando. Sam la llamó de nuevo para asegurarse de que ya estaba bien, le dijo que el sujeto de la camioneta ya se había ido del aparcamiento y en menos de 15 minutos Amanda llegó a su casa, sana y salva, pero profundamente perturbada. Cuenta que le sacó algo positivo a esta experiencia, y es que la misma experiencia le dio la idea y fuerza necesaria para dejar su propia situación de violencia doméstica unos meses después, cuando comenzó el COVID. Hasta
Hasta el día de hoy Amanda se pregunta cómo está esa chica, Leah, y espera que alguien más atrevido y fuerte que ella haya denunciado a su abusador, que Leah haya tenido la fuerza para dejar a ese hombre violento, y actualmente Amanda cuenta que su vida está mucho mejor, por fin tiene su propio coche y vive a un par de estados de distancia. En cuanto al sujeto de la camioneta, solo tiene una cosa que decirle: no volvamos a encontrarnos. La siguiente historia tiene como título ¿Cómo evitar un secuestro? Quien cuenta esta historia, Daniel, está seguro de que lo que está a punto de contar sucedió hace 20 años y cuenta que es una de las experiencias más oscuras que ha vivido. Cuenta que en aquel entonces no faltaba mucho para su 9º cumpleaños, era un niño tímido e introvertido que tenía pocos amigos, así que ansiaba impresionarlos. Esta historia trata sobre su mejor amigo en aquel entonces que se llamaba Anthony. Como era tan tímido, Daniel nunca asistía a fiestas, a eventos sociales, simplemente no podía soportarlo, pero le preocupaba que eso acabara haciendo que perdiera sus pocas amistades. Me identifico mucho con Daniel porque yo de pequeña, madre mía, me invitaban mis amigas del colegio a sus cumpleaños, a lo que fuera, y yo nunca quería ir, nunca quería ir. Y fui a muy pocos cumpleaños y muy pocas cosas. Y también tenía a veces este sentimiento de me voy a quedar sin amigas, las pocas que tengo, pero no quería ir a las cosas. No he cambiado mucho, no he cambiado mucho. Me sigue pasando. En una ocasión, Daniel estaba saliendo del colegio cuando su padre lo fue a recoger. También la madre de Anthony estaba allí y ambos le preguntaron a Daniel: vamos a viajar en caravana este fin de semana, ¿quieres venir, Daniel? Y su padre también le dijo: ¿quieres ir? Para aquellos que no lo saben, esos viajes en caravana en el Reino Unido cuenta que son simplemente un par de días en un enorme campo lleno de remolques. Él aceptó en el acto, no porque de verdad quisiera, sino porque sintió que negarse podía ser algo terrible para su amistad con Anthony. Por eso el viernes por la noche estaba sentado en la parte trasera del coche entre Anthony y su hermano menor Chris, 2 años menor que ellos, y con sus padres conduciendo. Fue un trayecto corto, pero todo aquello le resultó muy incómodo y desconocido. Pasearon por carreteras oscuras que no habían visto antes, mientras el viento y la lluvia azotaban el parabrisas, y cuando llegaron a la zona de remolques ya era bastante tarde. Vieron algo en la tele y se acostaron. En esa época Daniel tenía uno de esos Nokia para jugar a la serpiente y le prometió a su padre que le escribiría para avisarle de que estaba bien, y así lo hizo. Al día siguiente fueron de compras y por la tarde fueron al Entertainment con los padres de Chris y Anthony, donde hacían una actuación. Cuenta que fue una actuación horrible con payasos y cosas así, y más tarde, sobre las 8 de la noche, empezaba la función de entretenimiento para adultos, que era como una especie de monólogo. Era un cómico que cuenta a Anthony que ni a él ni a Daniel le sacó ninguna risa y Chris se quedó dormido. En ese momento, Anthony y Daniel decidieron que volverían a la caravana para ver South Park y para echar un vistazo a las cosas nuevas que habían comprado esa tarde. Le pidieron permiso a los padres de Anthony y al final les dieron las llaves de la caravana, que estaba a unos 5 minutos a pie, y les dijeron que también se llevaran a Chris. Caminaron unos 2 minutos en el frío y la oscuridad, charlando sin parar sobre tonterías de niños, cuando de repente se dieron cuenta de que entre 2 caravanas había una furgoneta blanca con las puertas traseras abiertas de par en par. No le dieron importancia. Daniel pensó que quizá alguien acababa de llegar y estaban descargando sus cosas, pero estaba muy equivocado. Mientras pasaban junto a la furgoneta, un hombre emergió de la oscuridad y se acercó a ellos muy lentamente. No era un caminar normal. Daniel recuerda que era como si intentara hacer el menor ruido. Sin embargo, ninguno de los niños estaba realmente preocupado hasta que les habló. Los miró fijamente unos segundos, pero no sonrió ni los saludó, solo soltó un entusiasta: «Bien, chicos, ¿puede alguno de ustedes ayudarme a subir esta caja pesada a la parte trasera de mi camioneta? Me he hecho daño en la espalda». En aquel entonces el peligro de los desconocidos no se mencionaba tan a menudo como hoy, pero Daniel supo con certeza que algo no estaba bien. Su forma de andar, su voz, su mirada. En aquel momento Daniel tuvo un millón de pensamientos. Pensó: ¿qué puedo hacer? ¿Llamo a mi padre? ¿Grito socorro? Su padre estaba a kilómetros y en las caravanas no había nadie. Todos estaban en el espectáculo. Anthony y Daniel se quedaron paralizados, pero Chris ingenuamente dijo: «Yo te ayudo», y empezó a caminar con este hombre hacia la camioneta.
que estaba solo a 4,5 metros de donde estaban ellos. Daniel nunca olvidará la cara asquerosa de ese hombre cuando vio a Chris caminar hacia él. Era como una araña que estaba atrapando una mosca. Anthony soltó un grito entrecortado, le dijo Chris no, y en ese punto Daniel comenzó a caminar en dirección contraria muy rápido. No quería ver aquello. Pensó, no quiero ver cómo asesinan a Chris delante mío, no quiero que me agarren a mí también, no quiero que me coja a mí también. Lo único que se le ocurrió fue caminar rápido e intentar encontrar a alguien que pudiera ayudarlos. Unos 10 minutos después, Chris y Anthony llegaron hasta donde estaba Daniel corriendo y le gritaron a Daniel que él también comenzara a correr. Daniel no sabe cómo Anthony salvó a su hermano Chris y tampoco sabe si el hombre los persiguió porque no se atrevió a mirar hacia atrás. Al acercarse a su caravana, Daniel empezó a sentirse semi-irracional de nuevo mientras recuperaba el aliento. Recuerda que le preguntó a Anthony por qué no se iban a la zona del espectáculo para ir a buscar a sus padres, pero Anthony contestó que si iban tenían que pasar por al lado de la furgoneta de ese hombre y estaban muy asustados porque cuando llegaron a su caravana, por algún motivo las llaves no funcionaban. Probaron todas las llaves, las giraron en todas las direcciones, empujaban, tiraban, rezando para que el tipo no estuviera detrás de ellos o buscándolos. Eso es muy típico cuando tienes miedo, las llaves no entran. Las llaves no abrían la caravana, así que en ese momento los dos se miraron con una mirada de aterrorizados porque entendieron en ese momento que o volvían a la zona del espectáculo a buscar a sus padres o ahí ese hombre los encontraría. Chris, curiosamente, era el único que no lloraba, quizá porque era demasiado pequeño como para comprender el verdadero peligro que estaban corriendo. Entonces comenzaron su camino de nuevo hacia la zona del espectáculo. Daniel asegura que en 20 años no ha vuelto a correr tan rápido como aquella noche. A mitad del camino escucharon el lamento más repugnante e inexplicable que se pueden imaginar. Duró unos 5 segundos y sonaba como una mezcla de ira y dolor, pero ellos no se detuvieron, solo hicieron un breve contacto visual con la furgoneta y siguieron adelante. Pensaron, ¿acaso acaba de matar a alguien? ¿O gritaba porque se le escaparon los 3 niños? Atravesaron las puertas de la zona del entretenimiento y corrieron hacia los padres de Anthony, quienes ignoraban los horrores que acababan de ocurrir. Daniel recuerda a la madre de Anthony mirándolos con ojos abiertos y la boca bien abierta también, mientras ellos rompían a llorar, en parte por el trauma y en parte por el alivio. Intentaron explicarle con balbuceos, pero Daniel está seguro de que no lograron darse a entender. A la mañana siguiente, Daniel pidió ir directamente a su casa y a día de hoy todavía se pregunta qué pasó esa noche, quién era ese hombre, qué quería de ellos, por qué soltó ese grito de como llorando y con ira, pero está feliz de que al menos nadie fue secuestrado aquella noche en el camping. Y la última historia que vamos a leer hoy tiene como título Estoy convencida de que mi mejor amiga era una sociópata. La protagonista de esta historia, quien llamaremos Lisa, tuvo una amistad tóxica y casi abusiva con otra niña desde los 9 hasta los 12 años. Lisa creció en un hogar muy tumultuoso a mediados de los 2000 y principios del 2010. Sus padres se odiaban y todos en su familia, incluyéndola, sufrían enfermedades mentales y adicción a las sustancias. Así que Lisa era una niña muy ansiosa que se sentía atraída por personas inestables y basta decir que las personas inestables también se sentían atraídos por ella. Era una niña tímida de 11 años que, como muchas otras antes que ella, usaba internet para desahogar sus frustraciones sobre su vida familiar. Y aquí es donde entra en la historia Marie. Marie y Lisa se conocieron en la escuela primaria, uno de los puntos en los que su situación familiar era más volátil, y en retrospectiva puede que Marie lo percibiese. Lisa era vulnerable y Marie se aprovechó de su inocencia, sin mostrarle ninguna señal de sus verdaderas intenciones al principio. Marie hacía cosas desagradables de vez en cuando, como manipular a Lisa para que consiguiera el permiso de su madre y así poder quedarse juntas en el ordenador por la madrugada viendo sitios web, que básicamente eran sitios web de pornografía. La ignoraba cuando Lisa no hacía o le daba lo que quería, le gritaba cuando no podía perfeccionar un solo de guitarra en Guitar Hero. Seguramente le hizo muchas otras cosas, pero Lisa ha bloqueado muchos de aquellos días por el trauma de esta historia. A su madre no le gustaba Marie, los padres siempre tienen una buena intuición con respecto a los amigos, y Lisa lamenta mucho no haber escuchado a su madre antes de que Marie le hiciera lo que le hizo. Cuenta que el comportamiento de Marie empeoró cuando cumplieron 11 años. Marie estaba celosa del éxito de Lisa en la escuela. Si bien era increíblemente inteligente y eso era algo bueno, Marie no desperdiciaba ninguna oportunidad para burlarse de ella por sacar buenas notas
y siempre hacía comentarios como no eres lo suficientemente bonita, así que tener buenas notas es un buen equilibrio. A Lisa le costó un tiempo recuperar la autoestima después de todos los comentarios sarcásticos que hacía sobre su peso y su cara, y recientemente con 20 y tantos años Lisa puede decir con seguridad que se considera al fin guapa y tiene una figura maravillosa. Pero volviendo a la historia, debido a sus celos y su creciente resentimiento hacia Lisa, Marie empezó a planear su caída. Y Lisa no exagera, esa chica intentó arruinar su autoestima aún más de lo que ya había hecho. Empezó en sexto de primaria. Marie y Lisa eran increíblemente cercanas ese año y Lisa quería hacerlo todo con ella. Hablaban todo el día en la escuela y charlaban toda la noche en una red social antigua parecida a Messenger. Una noche en particular estaban hablando de chicos. Como eran preadolescentes, sus conversaciones solían girar en torno a quién les gustaba de la escuela. Lisa tenía una relación pésima con su padre, así que desconfiaba mucho de los chicos, incluso desde pequeña, y era raro que se enamorara de algún chico, pero Marie supo cómo atacarla y comenzó la conversación así. ¿Conoces a Zach? Lisa dijo, ¿el de mi clase? Sí, ¿por qué? Marie dijo, escuché que le gustas. Lisa dijo, ¿qué? De ninguna manera. Marie le dijo, totalmente me lo dijo. ¿Quieres que hable con él y le dé tu nombre de usuario? Y Lisa le dijo, por supuesto, Dios mío, gracias Marie. Su corazón se aceleró, le gustaba un chico, Lisa pensaba que eso era algo imposible, y cuando Marie le dijo que le daría a Zach su nombre de usuario, Lisa estaba súper emocionada. No se podía creer que iba a tener a su primer novio. Sin embargo, estaba muy equivocada. A la noche siguiente, Lisa se estaba preparando para ir a la cama cuando escuchó el sonido de su iPad Touch. Cuando revisó la notificación era un mensaje de Saki Boy 99. Lisa se puso colorada, se dio cuenta de que tenía que ser Zach. Marie había hablado con él y le había dado su nombre de usuario. Zach le envió un mensaje con el típico hola y hablaron toda la noche. De todo, de su día, de cómo les fue en el colegio, de qué tipo de cosas les gustaban, cosas típicas de personas, de niños de 11 años. Lisa admite que se enamoró al instante. Nunca antes le había gustado un chico así y nunca pensó que le gustaría a un chico. Zach era uno de los chicos más populares del colegio en aquella época, jugaba fútbol americano, era un bocazas con los profesores y era extremadamente extrovertido, todas las cosas por las que una chica pequeña se siente atraída. Hablaron durante semanas y el amor adolescente en Lisa crecía cada vez más. Nunca hablaron por teléfono ni Lisa consiguió su número, porque ¿para qué? Si ya estaban hablando por el antiguo Messenger. Mientras hablaba con él, Marie insistía en lo orgullosa que estaba de Lisa por tener al fin novio. Sin embargo, debido a que Lisa era una chica con mucha ansiedad, tardó mucho tiempo en acercarse a Zach en la escuela. Pero cuando al fin se atrevió, se acercó a él y él parecía muy confundido. O sea, eso ya en persona en la escuela. Como si no hubiera tenido una conversación con ella en su vida. Se alejó de Lisa y se fue con sus otros amigos. Y Lisa se quedó impactada porque eso no era propio de él. Él era muy hablador por el antiguo Messenger y ella esperaba que respondiera bien cuando le hablara en persona. Por supuesto, eso le dolió mucho en el ego y en su mente de niña de 11 años atribuyó el comportamiento de Zach a que no quería que él lo vieran hablando con una nerd, era el popular y simplemente preferiría continuar con una relación en línea. Por supuesto, Lisa le dijo a Marie lo sucedido y parecía estar tan enfadada como ella. Incluso le prometió que confrontaría a Zach más tarde ese día. Por un instante, Lisa pensó que tenía una buena amiga que la apoyaba y quería. Creyó que Marie iría a reprender a Zach por ser un imbécil con ella y parece que funcionó, porque más tarde esa noche Lisa recibió un mensaje de Zach diciéndole cuánto lamentaba haberla ignorado y que solo estaba pasando por problemas familiares. Desafortunadamente, Lisa era muy inocente y volvió a enamorarse de él de inmediato, pero es normal porque a esa edad, ¿quién no es inocente? No le importaba que Zach la ignorara en la escuela, ni que rechazara sus insinuaciones en persona. Mientras pudiera hablar con él por el ordenador y contara con el apoyo de Marie, todo estaba bien. Incluso le contó a su madre sobre Zach y ella también se alegró muchísimo. Pasaron 2 meses y era 31 de marzo de 2011. Zach le envió un mensaje diciéndole que tenía algo muy importante que decirle al día siguiente. Y Lisa comenzó a tener ansiedad. ¿Qué era? ¿Qué tenía que decirle? En ese momento ella consideraba que ella y Zach ya estaban saliendo, así que le preocupaba que rompiera con ella o que quisiera hacer su relación pública en la escuela. Se lo contó a su madre, a Marie, casi al borde de las lágrimas porque estaba muy nerviosa. Al día siguiente, 1 de abril de 2011, alrededor de las 7 de la noche, Lisa estaba en Club Penguin, como siempre en el juego, hasta que escuchó un mensaje entrante. Era Zach.
Zack le dijo: hola nena. Lisa dijo: hola, llevo toda la noche esperando que hables conmigo. Zack le dijo: lo siento nena, estaba practicando, ¿estás lista para las noticias? Lisa recuerda que en ese momento temblaba de anticipación, incluso mientras escribía esto la invadió una oleada de emociones. Lisa le dijo sí, y fue entonces cuando Zack le envió una foto. Ella abrió la foto y se dio cuenta de que no era Zack, era Marie, que sostenía un cartel escrito a mano que decía: Feliz Día de los Inocentes XD. Era bastante obvio que la historia iba por este camino, pero no por eso da menos rabia. Al principio Lisa se echó a reír y fue una risa horrible, como si algo de aquello fuera normal. Se dijo a sí misma: claro que es una broma, claro que esto era una broma. Marie solo está jugando, ¿verdad? Sin embargo, en ese momento dejó de reír y se puso a llorar. Se sintió traicionada y como una perdedora. Marie había estado detrás de Zack todo el tiempo y estuvo planeando esa gran broma desde enero de 2011. Estaba tan celosa por las buenas calificaciones de Lisa que fingió ser otra persona, sabiendo que Lisa estaba pasando por un mal momento mental, problemas familiares, y quería hundirla todavía más. Marie le dijo a Lisa: eres una estúpida por siquiera pensar que le gustarías a Zack, y eres una tonta por no haberle pedido su número. Marie había estado 3 meses con todo esto, una niña de 11 años conspirando contra otra para hacerle creer que le gustaba a un chico y engañarla hasta tal punto de convencerla de que tenía novio, y cuando salían juntas le decía que estaba muy contenta por ella y por Zack, que era una pareja muy bonita, no sé qué. Lisa le contó todo a su madre, quien luego llamó a la madre de Marie. Le contó todo lo que había hecho su hija y le dijo: dile a Marie que no vuelva a hablar a mi hija, porque Lisa estaba destrozada. Su mejor amiga de 3 años la había engañado porque simplemente quería gastarle una broma. Lisa le era leal y Marie jugaba con sus emociones constantemente. En los meses siguientes Marie pretendió hacerla sentir culpable para que volvieran a ser amigas, pero Lisa se negó. Un día de agosto, poco después del cumpleaños de Lisa, Marie le envió un mensaje para contarle que su madre acababa de morir en un terrible accidente de coche, que su cuerpo había sido desmembrado y que solo habían podido encontrar su cabeza y su anillo de bodas. Lisa, por supuesto, comenzó a llorar a mares, consternadísima. Imaginaros una niña de 11 años recibiendo esta noticia. La madre de Marie siempre había sido muy amable con ella y al enterarse de su muerte, y además una muerte tan violenta, le destrozó. Empezó a hablar con Marie de nuevo para preguntarle cuándo sería el funeral de su madre, pero no pasó ni un segundo cuando Marie le confesó que estaba bromeando y le dijo: eres una estúpida por creerte también esto. Incluso le envió un vídeo riéndose. Lisa pensó: ¿quién puede inventarse algo así? ¿Qué niña de 12 años le escribiría a otra diciéndole que su madre fue desmembrada en un accidente de coche para gastarle una broma y llamarla estúpida? Más tarde, Marie revelaría sus horribles y malvadas intenciones cuando estaban a mediados de 7º grado y se hizo amiga de una chica llamada Layla. Ambas invitaron a Lisa a sentarse en su mesa y, como estaba necesitada de amistad, aceptó, solo para encontrarse con hordas de insultos y risas a sus espaldas cada vez que no miraba. Marie le envió un mensaje una noche diciéndole que se suicidara y que el mundo sería mucho mejor sin ella. Hizo que Layla le dijera que saltara de un puente. Marie no siguió ocultando que la odiaba y que nunca fue realmente su amiga, que merecía todo el dolor que le hizo pasar. Lisa de nuevo se lo dijo a su madre, todos los mensajes estaban ahí como prueba, así que su madre ya decidió no llamar a la madre de Marie, sino llamar a la policía. Estaba harta de Marie y Lisa también. Durante 4 años había soportado su comportamiento malicioso y simplemente no podía aguantarlo más. Lisa tuvo que borrar su cuenta de usuario y la policía se involucró, pero solo le dieron una advertencia. La madre de Marie estaba furiosa con ella y le ordenó que nunca volviera a contactar con Lisa. Por su parte, la madre de Lisa le pidió que cambiara de mesa en el almuerzo, pero ella no estaba dispuesta a dejar que Marie ganara. Durante todo el 7º grado se sentó en la misma mesa que Marie, solo que hablaba con sus amigas del otro lado. Lisa nunca le habló, ni la miró, ni le prestó atención. Layla también le tenía miedo a Lisa, ya que la policía también se había puesto en contacto con su familia, aunque Layla más bien debería tenerle miedo a Marie. Pasaron 10 años y Lisa nunca volvió a tener contacto con Marie. Al momento de escribir este post tenía 22 años, 2 licenciaturas, una en psicología y otra en historia que consiguió con mucho esfuerzo. Y estaba cursando una maestría en trabajo social clínico. Y no tiene idea de qué está haciendo Marie ahora. Lisa asegura que escribir esto le ayuda a cerrar esa parte de su infancia y da gracias por la intervención de su madre cuando lo hizo, porque no sabe dónde estaría sin ella. El relato termina con Lisa diciendo: Marie, si acaso te topas con esta historia, tengo un mensaje para ti. Tus celos y tus deseos de muerte no me han vencido, y espero de verdad que el karma no te muerda el trasero algún día. No nos volvamos a encontrar nunca más.
Esta historia me ha recordado bastante. Si os ha parecido interesante esta historia, os recomiendo mirar el vídeo anterior a este, que es un caso de una amistad extremadamente tóxica, y ese caso sí que terminó en una tragedia horrible. Estas son todas las historias que tenía para contar hoy. No olvidéis dejar en comentarios qué opináis de cada historia. Si tenéis historias parecidas que queréis que lea en próximos vídeos, me las podéis enviar en este correo que dejo por pantalla con el asunto encuentro extraño o encuentro aterrador, porque así las puedo diferenciar de las historias paranormales que también me llegan a este correo. Si os ha parecido interesante este vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!